Tengan todos muy buenas noches. Es un gusto, como siempre, poder compartir con este grupo de la licenciatura en Ciencias Bíblicas. Este día, para comenzar, vamos a, le damos pues la bienvenida a todos y todas aquellas que se encuentran ya conectados y conectadas en vivo, ¿verdad? Y pues también le damos la bienvenida a aquellos y aquellas que nos van a ver a través de la grabación. Este día vamos a, dentro de dentro de la materia de esta introducción a la Biblia y a las ciencias bíblicas, vamos a estudiar un tema muy, pero muy importante en el área de la bibliología. Y me refiero al que ustedes ven en pantalla, el tema del canon bíblico, la formación del canon bíblico, tanto de la Biblia judía como de la Biblia cristiana. Y por supuesto, vamos a ver los aspectos más importantes, ¿verdad? Vamos a ver los aspectos más esenciales que debemos de conocer y comprender dentro de esta temática. Y por supuesto, al final de la clase siempre vamos a compartirles la bibliografía respectiva para que ustedes puedan seguir profundizando a través de la lectura. Además, enfatizarles, como siempre, de que si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta, eh, el espacio para preguntas, consultas y comentarios se abrirá al final de la clase. Y para ir pues metiéndonos ya al tema este de la formación del canon bíblico, mencionarles de que para la clase de hoy nos hemos propuesto dos objetivos principales. El primero de los objetivos dice conocer el proceso canónico de la Biblia judía y cristiana. ¿Por qué hacemos la separación? Ah, porque una cosa fue el proceso canónico de la Biblia judía como tal, de lo que se conoce en el judaísmo como Tanakh, y otra cosa fue el proceso canónico de la Biblia cristiana. Es decir, ese proceso de canonización que los padres de la iglesia llevaron a cabo, ¿verdad? En los primeros siglos del cristianismo. O sea, fueron dos procesos diferentes. Uno es el proceso canónico del judaísmo y otro, el proceso canónico dentro de la tradición cristiana. Y eso pues es lo que vamos a tratar de estudiar y de conocer en esta oportunidad, ¿verdad? Porque muchas veces se habla de canon, el canon aquí, el canon allá, que este libro es canónico, que este libro no es canónico, que estos libros son canónicos porque estaban inspirados, que estos otros. Y a veces no pasamos de esos aspectos así un poco superficiales, ¿verdad? Pero el proceso que se llevó a cabo para reconocer como canónicos los libros que actualmente tenemos, muchas veces no se conoce. Y a eso pues es a lo que le apunta el primer objetivo de la clase de este día. Y el segundo objetivo dice responder a la pregunta, ¿por qué estos libros y no otros? Es decir, vamos a estudiar así de manera sintética los criterios que tomaron en cuenta tanto los rabinos que determinaron el canon de la Biblia judía, como también los criterios que tomaron en cuenta los padres de la iglesia, que determinaron el canon de la Biblia cristiana, ¿verdad? En los primeros siglos del cristianismo. Entonces, eso en cuanto a los dos objetivos que nos hemos propuesto para la clase de este día. Y para iniciar con la temática, para iniciar ya con el contenido del tema, pasaremos a una parte introductoria.
Acá en esta parte introductoria vamos a estudiar un poco la terminología. Vamos a estudiar toda una serie de términos, de conceptos que son importantes conocerlos dentro del tema del canon, ¿verdad? Comenzando con la pregunta, ¿qué es un canon? ¿Qué es un canon? A qué se refiere la palabra canon? ¿Qué es un canon? Y acá en la definición, yo les comento de que la palabra canon eh, es de origen semita. En el hebreo está la palabra cané y en griego tenemos este vocablo que ustedes ven aquí, canón. Y canón en griego significa, puede tener diferentes significados. Puede significar caña, vara para medir o regla, ¿verdad? Y de esta forma es como, digamos, ha llegado a nuestra lengua, ¿verdad? El término canon que nosotros utilizamos prácticamente tiene sus raíces en el hebreo y en el griego, ¿verdad? Y a nosotros en castellano, pues nos ha llegado a través de- del, tanto del griego como del latín, porque el griego y el latín son las dos lenguas madres del castellano, ¿verdad? De la lengua castellana que nosotros empleamos. Entonces, esto para hablar un poquito acerca del origen etimológico de la palabra canon, del hebreo cané y del griego canón, que significa caña, vara para medir o regla, ¿verdad? Esto en cuanto a la definición etimológica del término canon. Pero además, yo les menciono acá de que existen diferentes tipos de canon. Y esto lo mencionamos siempre porque a veces la gente piensa de que el término canon es exclusivo del mundo bíblico, pero no. En el ámbito de la literatura, por ejemplo, se habla de cánones literarios. Por ejemplo, el crítico literario estadounidense Harold Bloom, él tiene un libro muy famoso, ¿verdad? Que se llama el Canon, donde él ahí establece cuáles son los grandes clásicos de la literatura universal. ¿Cuáles son los grandes clásicos de la literatura universal? Sobre todo de la Edad Media para acá, ¿verdad? Hasta llegar a la época contemporánea. Y de América Latina, dentro del canon que Harold Bloom establece, únicamente incluye a dos escritores latinoamericanos, al poeta chileno Pablo Neruda y a- al escritor argentino Jorge Luis Borges, ¿verdad? Son los dos únicos latinoamericanos que Harold Bloom incluye en su canon, en su famoso canon literario, ¿verdad? De los grandes escritores universales. Entonces, esto se los menciono por lo que estamos hablando, que el término canon no se limita al ámbito del estudio bíblico. También se utiliza en el ámbito de la literatura y también se utiliza en el ámbito de la filosofía, ¿verdad? Hay escritores canónicos dentro de la filosofía. Por supuesto, a nivel, digamos, popular, eh, el término, el área, digamos, donde más se ha popularizado la palabra es a nivel de los estudios bíblicos, ¿verdad? Por eso lo que yo les comento acá en el tercer punto, de que ha sido la tradición cristiana la que popularizó el término canon para referirse a los textos sagrados que los creyentes debían de leer, ¿verdad? O sea, por eso es de que cuando nosotros, sobre todo en el ámbito de los estudios bíblicos y teológicos, escuchamos el término canon, automáticamente lo relacionamos con los libros que quedaron dentro del canon bíblico, ¿verdad? Pero el término como tal es más universal, ¿eh? También se aplica a otros ámbitos, ¿verdad? Y además, yo acá les menciono de que
el término, la palabra canon, tiene una especie de doble sentido. Se utiliza para referirse a un catálogo, por ejemplo. Y cuando el término canon se utiliza como sinónimo de catálogo, se refiere a la lista de libros que deben o debían de leerse, ¿verdad? Pero también el término canon se utiliza en un sentido normativo. Y en un sentido normativo, el término alude a los libros seleccionados por la ortodoxia para normar la vida del creyente. Esto, por supuesto, dentro de la tradición cristiana. Pero además, déjenme contarles de que en los primeros siglos, en la época de los padres de la iglesia, estamos hablando ya por los siglos 3 4 de nuestra era, ¿verdad? Eh, todo, todos aquellos libros que quedaron, que no fueron considerados canónicos y que a criterio de las iglesias oficiales no debían de leerse en las comunidades cristianas, se les mencionaba o se les metió en un famoso listado que se conocía con el nombre latino de el Index Librorum Prohibitorum. Este era el nombre en latín que tenía esa lista, ese listado de libros que según las iglesias oficiales, que según los teólogos más influyentes de los primeros siglos, no debían ser leídos por las comunidades cristianas, porque no eran edificantes, porque no iban en la línea de la doctrina de la teología cristiana. Entonces, se les ubicó en ese índice, en ese listado prohibido, por decirlo así, llamado en latín Index Librorum Prohibitorum, es decir, el índice de los libros prohibidos, ¿verdad? Esto en cuanto a la definición de lo que se entiende o debemos de entender por canon. Ahora bien, yo acá les presento también toda una serie de términos que están relacionados con el tema del canon. Eh, Términos que pertenecen al área esta de la literatura intertestamentaria y apócrifa, que de hecho es una materia que vamos a llevar más adelante, ¿verdad? Pero son términos, son conceptos que debemos de conocer porque de una u otra forma están relacionados con el canon, porque muchos de los libros que no fueron considerados canónicos, tanto por el judaísmo como por el cristianismo, hoy están en la lista de la literatura extracanónica o apócrifa, ¿verdad? O intertestamentaria, como se le llama. ¿Ya? Todos estos son términos que, digamos, tienen su definición propia. Comenzando con el de literatura extracanónica. El término o concepto literatura extracanónica se refiere o alude a la literatura judía que quedó fuera del canon, que quedó fuera del canon de la Biblia hebrea. A eso es a lo que alude la categoría literatura extracanónica. El término apócrifo se utiliza en general para referirse a todos aquellos libros que no entraron al canon, ¿verdad? Bueno, a nivel popular la gente dice, ese libro es apócrifo, dice. Ese libro es apócrifo porque no entró en el canon, no estaba inspirado por el Espíritu, dice la gente. Por eso es un libro apócrifo. Y déjenme decirles de que el término apócrifo, si bien es cierto, se utiliza de manera general para aludir a todos aquellos libros que quedaron fuera del canon bíblico, de manera más específica y técnica, de manera más específica y técnica, el término alude a los libros del cristianismo primitivo que quedaron fuera del Nuevo Testamento.
Ahí, por ejemplo, entran evangelios como el de Tomás, evangelios como el de María Magdalena, eh, los hechos de Pablo y Tecla, etcétera, etcétera, etcétera. Igual el término deuterocanónico, ¿verdad? El término deuterocanónico eh, es bien importante que lo conozcamos, porque en muchos planes de estudio incluso es parte de los programas de estudio. Y el término deuterocanónico alude a todos aquellos libros escritos en griego que estaban en la Septuaginta, pero que quedaron fuera del Tanakh judío, que quedaron fuera del canon de la Biblia judía. Por ejemplo, libros como Tobías, Judith, Barut, los de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico, y todos los demás. Eh, libros que, por cierto, si bien es cierto, no entraron al canon de la Biblia judía por diferentes motivos, pero sí entraron al canon de la Septuaginta. La Septuaginta, la primera traducción bíblica que hubo en la historia, del Antiguo Testamento hebreo al griego. En la Septuaginta estaban todos esos libros, ¿sí? Y otros más, ¿verdad? El famoso canon largo, el cual va a ser retomado por las Biblias de tradición católica. ¿Sí? Por eso el canon de la tradición católica, que se termina de definir en el siglo XVI, en el Concilio de Trento, va a incluir todos estos libros. Incluso algunas Biblias protestantes al principio los tenían, pero poco a poco los fueron sacando, ¿verdad? Por diferentes motivos. Y también tenemos el término intertestamento, ¿verdad? Intertestamento o literatura intertestamentaria. Este término, como yo se los explico acá, puede tener dos sentidos. El primero de los sentidos alude a los libros que quedaron entre los dos testamentos. De hecho, el primero que utiliza el término este es Olivietán, el primo hermano de Juan Calvino, ¿verdad? El autor de la famosa Biblia de Ginebra, el cual dejó a estos libros que veíamos hace un momento, a los deuterocanónicos, en el centro de su Biblia, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por eso el término inter, es decir, entre los dos testamentos. Ese fue el primer significado que el término tuvo. Pero a medida ha venido pasando el tiempo, el término intertestamento o literatura intertestamentaria, eh, dentro de los estudios bíblicos, alude a toda esa literatura judía surgida entre los siglos 4 y 1 antes de Cristo. Es decir, cuando se habla de literatura intertestamentaria en este segundo sentido, es una forma sinónima de aludir a lo que explicábamos acá en literatura extracanónica. Es decir, tanto literatura extracanónica como literatura intertestamentaria, ¿sí? En este segundo sentido, aluden a todos esos libros de la tradición judía que quedaron fuera del canon de la Biblia hebrea, ¿verdad? Pero bueno, y por último, el término pseudoepígrafo, ¿verdad? ¿Qué significa el término pseudoepígrafo? Ah, es un libro atribuido a un autor honorífico, pero que en realidad fue escrito por otra persona. Tomando en cuenta el hecho de que la pseudoepigrafía fue muy popular y muy practicada en la antigüedad, ¿verdad? Entonces, todos estos términos es importante que los conozcamos porque de una u otra forma están relacionados con el canon, porque aluden a libros que quedaron fuera del canon, ya sea de la Biblia judía o de las Biblias protestantes, ¿verdad? O de las Biblias en general. Por eso la explicación que hemos hecho así de manera panorámica. Pero como les mencionaba, más adelante eh, ustedes van a llevar una materia, la materia de literatura intertestamentaria, donde vamos a profundizar en la riqueza y la importancia de conocer toda esta literatura.
Porque esta literatura no debemos de verla como literatura hereje, no debemos de verla como literatura sospechosa, como literatura no inspirada. Porque de hecho los judíos en la antigüedad no hablaron de inspiración. O sea, los que hablaron así un poquito del tema fueron los judíos de la diáspora, ya de manera tardía, pero el judaísmo del segundo templo prácticamente no habló de inspiración. Entonces, esta literatura es importante conocerla porque nos ayuda a comprender muchas cosas que aparecen en la Biblia. Nos ilumina, nos ayuda a comprender muchas cosas que aparecen en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Esa es la importancia de conocer y de estudiar este tipo de literatura. Pero para eso, pues, ya llegará el momento en la materia que mencionamos, ¿verdad? Ahora, la escritura ha tenido un proceso de formación, tal como lo hemos venido viendo. Y dentro de ese proceso de formación entra el tema del canon, es decir, el reconocimiento de ciertos libros para que sean leídos en las comunidades porque son considerados edificantes, porque son considerados literatura que va en la línea de la teología de las comunidades, porque son considerados literatura que contribuye o aporta a la fe y a la identidad de la comunidad, ya sea judía o cristiana, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está de fondo detrás del proceso de canonización, ¿verdad? Entonces, a continuación, vamos a estudiar un poco, eh, en esta primera parte, el proceso de formación canónica de la Biblia hebrea. Es decir, cuál fue el proceso y cuáles fueron los criterios que en el judaísmo antiguo se establecieron para seleccionar los libros que se seleccionaron como parte del Tanakh. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Y comienzo mencionándoles el hecho de que en el judaísmo del segundo templo no hubo un solo canon, sino que hubieron diferentes cánones. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de judaísmo del segundo templo? Cuando hablamos de judaísmo del segundo templo, nos referimos a ese judaísmo que va del año 515 antes de Cristo hasta el año 70 después de Cristo. Ese es el período que abarca lo que en estudios bíblicos se conoce como judaísmo del segundo templo. Y del segundo templo porque es el período que dura el segundo templo que tuvieron los judíos en Jerusalén, ¿verdad? Que fue, digamos, restaurado por Zorobabel allá por el año 515 antes de. Y es el mismo templo que Herodes va a remodelar y que los romanos van a destruir en el año 70, ¿verdad? Por eso ese periodo que hemos mencionado va del 515 antes de al 70 después de Cristo. Y como les menciono, en el segundo templo no hubo un solo canon, sino que hubieron diferentes cánones. O sea, dentro de las listas de libros que tenían algunas comunidades judías, destacaron diferentes cánones. O sea, porque recordemos que el judaísmo en la antigüedad no fue algo así monolítico, sino que fue algo plural. Habían diferentes comunidades judías. Y las diferentes comunidades judías, si bien es cierto, tenían puntos en común, pero también tenían puntos y aspectos donde divergían. Es un poco parecido a las iglesias o denominaciones cristianas en la actualidad, ¿verdad? Todas las denominaciones cristianas en la actualidad tienen elementos en común, todas.
católicos, protestantes evangélicos, ortodoxos, los grupos que son considerados heterodoxos, todos tienen puntos en común, pero también todos tienen elementos de divergencia, elementos teológicos doctrinales donde divergen. Pues lo mismo fue en el judaísmo del segundo templo, en la antigüedad. O sea, no era algo monolítico, sino que siempre fue algo plural. Habían diferentes comunidades. Y en el tema del canon, que es el que nos interesa en esta noche, cada comunidad tenía, no vamos a hablar de canon porque el término todavía no se utilizaba, pero lo que sí podemos decir es que cada comunidad tenía su listado de libros favoritos, tenía su colección de libros favoritos que leían, que consideraban autorizados. Por ejemplo, para que veamos los ejemplos, tenemos el canon de la comunidad saducea, el de los saduceos. Los saduceos no leían todos los libros que nosotros tenemos actualmente en el Antiguo Testamento. No, el canon saduceo era bien, bien, bien reducido. Ellos consideraban únicamente como autorizado y como lectura edificante los libros del Pentateuco, la Torá, Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Por supuesto, ellos lo llamaban en hebreo, ¿no? Bereshit, Shemot, Vayikra, Bemidbar, Devarim. Esos eran los libros que ellos consideraban autorizados. Y en las investigaciones que se han hecho en las últimas décadas dentro de los estudios bíblicos, se ha determinado que también leían el libro de Job. El libro de Job, por decirlo así, era parte del listado canónico de la comunidad saducea. Eso es lo que se sabe dentro de lo poco que se conoce de esta comunidad, porque es poco lo que se conoce de esta comunidad. Son pocas las fuentes para su estudio, ¿verdad? Pero eso es lo que se sabe dentro del tema este de los libros que leí. Igual que el de la comunidad samaritana. Ustedes saben de que los samaritanos, parientes de, de los judaítas, ¿verdad? Pero a la vez rivales, ¿verdad? Había una rivalidad étnica entre ellos. Los judíos consideraban a los samaritanos como mestizos, ¿verdad? Y como medio paganos. En el tema del canon, los samaritanos tenían también su listado de libros autorizados, que también se limitaba a la Torá o Pentateuco. Por eso el famoso Pentateuco o Torá samaritana, ¿verdad? Que en la actualidad es una de las fuentes a la hora, digamos, de hacer crítica textual de la Biblia hebrea, ¿sí? El canon samaritano, que se limitaba a la Torá o Pentateuco. Y también tenemos el canon de Qumran, es decir, el listado de libros que eran leídos dentro de la comunidad del Mar Muerto, ¿verdad? Dentro de la comunidad del Mar Muerto, o Qumran, como se le conoció desde finales del siglo XIX, ¿verdad? La comunidad de Qumran, la comunidad del Mar Muerto, dentro del listado de libros que leían estaban los libros que tenemos actualmente en el Antiguo Testamento, excepto el libro de Esther. El libro de Esther no se ha encontrado en ninguna de las cuevas. Por el momento, la hipótesis es de que no leían a Esther los de Qumran, porque no se ha encontrado en ninguna de las 11 cuevas, ¿verdad? Bueno, hoy ya van 12, no se ha encontrado en ninguna de ellas.
Si más adelante se descubre algún rollo de Esther, pues la teoría va a replantearse, ¿no? Pero por el momento no se ha encontrado ningún rollo de Esther. Todos los demás libros de la Biblia hebrea están ahí, menos el de Esther. Y aparte de los libros que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento, ellos también tenían y leían libros como el de Primera de Not, libros como el de Jubileos y, por supuesto, los escritos propios de la comunidad, ¿verdad? Las que se conocen o se conocían con el nombre de las reglas de la comunidad. Entonces, si ustedes se fijan, solo con estas primeras tres comunidades que hemos visto, los de Qumran, la comunidad esenia del Mar Muerto, era la que tenía el listado canónico más largo, ¿verdad? Más ampliado. Pero también tenemos el canon de la Septuaginta. La Septuaginta, como lo hemos explicado, fue la primera traducción bíblica que hubo. La Septuaginta es la traducción de la Biblia hebrea al griego, para que los judíos de la diáspora, que ya no hablaban hebreo, pudiesen leer los escritos de su tradición, ¿verdad? O sea, dentro de la Septuaginta, la cual se resume con esta sigla de tres letras, estaban los libros, o están porque todavía existe, y se utiliza mucho en los estudios bíblicos. Entonces, en ella están los libros del Antiguo Testamento más los libros deuterocanónicos. Es decir, libros como los de Macabeos, libros como Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Barut, el capítulo 13 y 14 de Daniel. Todos esos libros están ahí. Y además de los libros del Antiguo Testamento y de los deuterocanónicos, el canon de la Septuaginta incluye libros como Primera de Esdras, que hoy en los estudios bíblicos es considerado eh, literatura extracanónica, ¿verdad? Y además está también el libro tercero y cuarto de Macabeos. Está y el libro de las Odas y el libro de los Salmos de Salomón. Entonces, el canon de la Septuaginta, la traducción griega que leían las comunidades judías de la diáspora y que también leían las primeras comunidades cristianas, era también bastante extenso, bastante similar al de la comunidad de Qumran. El canon saduceo era chiquitito, la Torá más el libro de Job. El canon samaritano igual, solo la Torá. Pero el canon de Qumran y el canon de la Septuaginta eran más extensos. Y dentro de este tema siempre se menciona lo que Sirácida comenta en el prólogo de su libro, lo que el nieto de Ben Sirá menciona en el prólogo del libro de Sirácida. En el prólogo él alude a tres categorías de libros, ¿no? Él dice la ley, o sea, la Torá, los profetas, los Nevi'im y otros escritos, los que tuvimos. O sea, estamos hablando de un libro que se formó allá por el siglo I antes de Cristo, ¿verdad? Más o menos por ahí. Ya en esa época, dentro del judaísmo de aquel entonces, ya la Biblia hebrea, ya el Tanakh prácticamente estaba consolidado, ¿verdad? Y en sectores como este, al que pertenecía el libro de Sirácida, estas tres secciones, estos tres grupos de libros eran los que se leían. Ya se iba definiendo un poco el canon de la Biblia judía. Ya se iba definiendo más o menos a- ya casi se acercaba a lo que llegó a ser después, ¿verdad? Cuando ya los judíos, a mediados del siglo II, definen, ¿verdad? Y por supuesto el canon fariseo, que prácticamente es el actual de la Biblia hebrea o Tanakh, ¿verdad? Porque déjenme decirles de que cuando el templo de Jerusalén es destruido en el año 70, este, casi todas las comunidades judías que hemos mencionado desaparecen.
Dentro de las únicas que sobrevivieron estaba la comunidad farisea y la comunidad cristiana. Porque en aquel entonces la comunidad cristiana era considerada un grupo del judaísmo, ¿verdad? Todavía no se había hecho la diferenciación. Todavía el cristianismo no se había independizado de la religión madre, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces, cristianos y fariseos son los que sobreviven a la destrucción del templo en el año 70 y otro par de comunidades minoritarias que había, ¿no? Y cuando el templo de Jerusalén es destruido en el año 70 después de Cristo, allí en la cronología histórica, allí termina el judaísmo del segundo templo y empieza el así llamado judaísmo rabínico. El judaísmo rabínico nace a partir del año 70. ¿Y por qué se le llama judaísmo rabínico a ese judaísmo que nace a partir del año 70? Ah, porque es un judaísmo que ya no tenía templo ni sacerdotes. Pues sí, el templo ya había sido destruido y como ya no había templo, ya tampoco ya no había una casa sacerdotal que, que digamos lo administrara, que administrara los sacrificios y el culto que se daba dentro de él. Entonces, después del año 70, dentro de este nuevo judaísmo, la sinagoga pasa a reemplazar al templo. El rabino pasa a ser la figura principal. Ya no es el sacerdote, sino que es el rabino, ¿sí? El chachán. Y el estudio de las escrituras pasa a reemplazar a todo el sistema ritual que había dentro del templo anterior, ¿verdad? Entonces, por eso se dice eso. A partir del año 70 nace un nuevo judaísmo, el judaísmo rabínico, ¿verdad? Y el judaísmo rabínico va a tener a la base a la comunidad farisea. La comunidad farisea es es la que está a la base de ese judaísmo rabínico que surge a partir del año 70. Por eso el criterio canónico que va a predominar va a ser el fariseo. Al ya no estar todas estas comunidades, el criterio canónico que va a predominar va a ser el fariseo a través de un proceso, ¿verdad? Por eso la pregunta en la siguiente lámina dice, ¿cómo surge el canon judío actual? Bueno, hemos venido viendo el proceso. Hemos visto que habían diferentes comunidades y cada una tenía su listado canónico, por decirlo de alguna forma. Pero ¿cómo se llega a la definición del Tanakh, de la Biblia judía que actualmente hay? ¿Cuáles fueron los motivos y criterios de selección? Bueno, a continuación lo explicamos. En el segundo templo hubieron diferentes cánones, lo que hemos venido mencionando. Y, y aquí entramos ya a la cuestión. El proceso de seleccionar una lista canónica general se dio ya en el judaísmo rabínico. Y comienza ese proceso de seleccionar una lista canónica, comienza a finales del siglo primero, en Yavne, o Hania, como dicen algunos, ¿verdad? Pero no es cierto eso de que allí en Yavne o Hania se haya definido el canon de la Biblia judía, ¿no? Eso no es cierto. Ese es un tabú, porque la asamblea de Yavne, a finales del siglo I, allá por mediados de los años 90, se desarrolló y ahí se trataron diferentes aspectos, no solo lo que tenía que ver con los libros sagrados, ¿verdad? Entonces, ahí empezó el proceso, ¿eh? Dirigido por rabinos provenientes de la comunidad otrora farisea, ¿verdad?
Por eso les he venido insistiendo que el criterio fariseo es el que va a predominar en este proceso que arranca en Yavne y que se finaliza a mediados del siglo II, a mediados del siglo segundo después de Cristo. Ahí se finaliza ese proceso de selección. Y hubieron, digamos, diferentes motivos que estuvieron detrás de esa selección de libros que el judaísmo rabínico, en este periodo que hemos mencionado, ejecuta, ¿verdad? Y dentro de los motivos para considerar sagrados algunos libros estaban los siguientes. Número uno, eh, el, uno, uno de los motivos principales por el cual se lleva a cabo este proceso de selección, este proceso de canonización, era para, como yo se los comento aquí, darle sentido de unidad al mundo judío, luego de la destrucción del templo del año 70. O sea, la destrucción del templo del año 70 representó una gran crisis para el judaísmo. Imagínense, quedarse sin templo, quedarse sin ese lugar sagrado, donde según su teología estaba la presencia de Dios. O sea, eso representó una enorme crisis para el judaísmo, porque al quedarse sin templos, también se quedaban sin la mediación sacerdotal. Y al quedarse sin la mediación sacerdotal, también se quedaban sin el elemento ritual, el elemento de los sacrificios expiatorios, que tenían todo un significado simbólico, ¿no? Para la mentalidad judía. Entonces, y además el templo le daba, digamos, identidad al pueblo judío. Entonces, este proceso de seleccionar un conjunto de escritos sagrados va a contribuir a eso, a darle ese sentido de identidad que el pueblo había perdido con la destrucción del templo. Ese es uno de los motivos por los cuales, digamos, se lleva a cabo este proceso de selección canónica. Eh, Otro de los motivos también muy importante era el de darle sentido de identidad étnica y teológica al judaísmo rabínico frente al cristianismo. Allá por finales del siglo primero y comienzos del siglo II, ya el movimiento cristiano se había expandido fuera de Palestina, estaba creciendo, había crecido más que las comunidades judías no creyentes en Jesús el Mesías. O sea, el cristianismo estaba en expansión. Las comunidades mesiánicas que consideraban a Yeshua como el Mesías y Salvador del mundo estaban en expansión. Habían crecido mucho más que las comunidades judías. Y eso en el extranjero, fuera de Palestina, había generado ciertos problemas, ¿verdad? Y uno de ellos era de que a veces en ciertos países, en ciertas ciudades los confundían. Decían que eran lo mismo, ¿verdad? Porque, bueno, al principio los seguidores de Jesús iban a las mismas sinagogas que los judíos, ¿verdad? Leían las mismas escrituras, tenían, digamos, un mismo pasado teológico. Entonces, para irse distinguiendo poco a poco de estas comunidades mesiánicas, seguidoras de Yeshua, las comunidades judías que no eran seguidoras de Yeshua van a, con el establecimiento del canon, van a tratar de obtener, de conseguir una identidad étnica y teológica propia que los distinga de las comunidades cristianas, ¿verdad? Y además, con, debido a lo que yo les explicaba hace un momento, ¿verdad?
De esta manera, el judaísmo pasa de ser una religión sacerdotal a una religión del libro. Eh, Ellos siempre tuvieron libros, siempre leyeron los libros, desde que, digamos, la Torá eh, se conforma, desde que la Torá, digamos, llega a su redacción final, allá por los siglos quinto, cuarto, antes de nuestra era común, como lo explicábamos en el tema anterior. Ellos siempre leyeron sus escritos, esos y otros que incluso desaparecieron, pero seguían siendo una religión sacerdotal, cuyo centro era el templo de Jerusalén. Pero con la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, ellos dejan de ser una religión sacerdotal y poco a poco se van convirtiendo, poco a poco se van constituyendo en una religión del libro. Por eso, o sea, esa fue la importancia y la función que tuvo el canon, digamos, del Tanat, el que las comunidades rabínicas establecieran un conjunto de escritos considerados sagrados que les diese unidad, que les diese identidad étnica y teológica frente a las comunidades cristianas y que los constituyese en una religión del libro. O sea, no simplemente fue porque, o sea, el proceso de selección canónica no simplemente fue porque a los rabinos les dio la gana de formarlo, ¿verdad? No simplemente fue porque al rabí Akiva y compañía se les ocurrió tener un canon, un grupo de libros sagrados que debían de leer, ¿no? Hubieron diferentes motivaciones, entre ellas las que hemos mencionado, ¿verdad? Y dentro de ese, dentro de ese proceso, dentro de ese proceso, mediante el cual ellos seleccionan ciertos libros como sagrados y excluyen a otros, hubieron criterios de selección. Hubieron criterios de selección por parte del judaísmo rabínico, dentro de los cuales destacan los siguientes, ¿verdad? Y aquí ustedes van a ver de que los criterios de selección que, que el judaísmo rabínico tuvo para establecer el canon del Tanakh o Biblia judía, en algunos aspectos fue diferente a lo que la teología sistemática ha enseñado con respecto a los criterios para establecer los libros considerados canónicos, ¿verdad? Dentro del judaísmo, los criterios fueron los siguientes, mira. Número uno, tenían que ser libros que manchen o quemen las manos. Ese fue uno de los criterios principales. Libros que manchen o quemen las manos. ¿Y a qué se refiere esa expresión? ¿A qué se refiere eso de libros que manchen o quemen las manos? Como yo se los explico aquí, la expresión manchar o quemar las manos aludía a la necesidad de purificación que conllevaba su uso, ¿verdad? Es decir, eran los libros seleccionados, los de la Torá, los profetas, los salmos y demás. Después de ellos abrir los rollos, estudiarlos y leerlos, los consideraban tan sagrados que tenían un ritual de purificación. Después de tocar con sus manos el rollo, antes de tocar el rollo, tenían que purificarse las manos. Y después de que habían leído y estudiado los rollos, los guardaban, los almacenaban y volvían a efectuar el rito de purificación. Porque decían, después de tocar los rollos sagrados, después de tocar los rollos de estos libros que consideramos sagrados, no podemos ir a tocar cosas inmundas, ¿verdad? A eso se refiere la expresión idiomática, libros que manchan o queman las manos, ¿verdad? O sea, ese fue uno de los criterios principales, ¿verdad? Otro fue el tema del idioma. El tema del idioma fue importante. En el judaísmo rabínico,
que determinó el canon de la Biblia judía, se estableció que únicamente se iban a elegir como libros que queman o manchan las manos a aquellos que estaban escritos en hebreo o en griego o en arameo. Únicamente libros escritos en lengua hebrea y aramea. Y es de esa manera que los judíos, que los rabinos, dejan fuera a los deuterocanónicos. Porque hay gente que se pregunta, ¿y por qué dejaron fuera el libro de sabiduría o el libro de Sirácidas, si son libros tan bellos en la lectura? ¿O por qué dejaron fuera el libro de Tobías, el cual contiene relatos muy edificantes? En términos generales se debió a esto, al idioma en el que estaban escritos. Eran libros escritos en griego. Y esta época, finales del siglo I y primera mitad del siglo II, debemos de comprender algo. Y es que la psicología social del mundo judío estaba lastimada debido a todo lo que los romanos les habían hecho. Ellos habían despertado una aversión hacia todo lo extranjero, hacia todo lo que tenía que ver con la cultura greco-romana, incluyendo la lengua griega, que era la lengua franca en aquella época, ¿verdad? Entonces, esa es una de las razones por las cuales excluyen a los que se consideran como libros deuterocanónicos, ¿verdad? Por supuesto, este criterio no se puede generalizar, como yo les menciono acá, porque en las últimas décadas se descubrió que, y esto es un aporte de la arqueología, se descubrió que el libro de Sirácida, el original estaba en hebreo, no en griego, ¿verdad? Entonces, la discusión continúa. ¿Por qué se escribió Sirácida? Pero en términos generales, ellos tenían ese desprecio hacia todo lo que provenía del mundo grecorromano. Por eso en su canon, en términos generales, solo incluyen escritos en lengua hebrea y aramea. Otro criterio era el de la lectura pública, es decir, tenían que ser libros leídos en la mayoría de las comunidades judías, ¿verdad? Porque habían libros que no eran leídos en todas las comunidades. Habían libros que no eran leídos en todas las comunidades. Eh, por ejemplo, habían libros que solo eran leídos por los esenios, ¿eh? Solo por los esenios. Hay otros libros que solo eran leídos por algunas comunidades judías de la diáspora, ¿verdad? Entonces, el de la lectura pública también fue un criterio muy importante. Entonces, desde este criterio se planteó eso, que los libros que entraran al canon judío, los libros digamos, iban a ser considerados como libros que queman las manos, tenían que ser libros leídos por la mayoría de comunidades, ¿sí? Por el consenso, ¿verdad? Y por supuesto, como les he venido comentando, al final también se impone el criterio fariseo, ¿verdad? Porque como les he dicho, después de la destrucción del templo en el año 70, la comunidad farisea es una de las pocas que sobrevive. Y ellos van a imponer su criterio canónico, ¿verdad? Entonces, al final, el canon de la Biblia judía que actualmente tenemos, lo que se conoce como Tanakh, prácticamente es el canon que los fariseos tenían a finales del siglo I, ¿verdad? Su criterio es el que va a predominar, por ser, digamos, la comunidad con la cual surge y se forma el judaísmo rabínico, ¿verdad? Ellos tenían el poder. Y quienes tienen el poder, pues al final imponen su criterio, ¿verdad? Eso siempre ha sido así. Ahora, déjenme decirles de que hubieron libros que tuvieron problemas para entrar, ¿verdad? Por ejemplo, libros como Esther. Libros como Esther tuvieron problemas para entrar por el hecho de que en él no se menciona de manera directa el nombre del Eterno.
Otro que tuvo también problemas para entrar fue el libro de Coelec o Eclesiastés, debido a que está bastante influenciado por la filosofía griega, ¿verdad? Específicamente por el epicureísmo. Y, por supuesto, el libro de Cantares, ¿verdad? El libro de Cantares, tuvo problemas para entrar porque eh, ustedes saben de que Cantares, a nivel de género literario, es poesía erótica. Es poesía erótica. O sea, eso literariamente está ahí, no se puede negar. Entonces, a algunos rabinos les parecía como les dijera, poco sacro, ¿verdad? Y o sea, seleccionar en el conjunto de libros que queman las manos a un libro poético donde el elemento sexual está bien presente. Y al final, lo que le permitió al libro de Cantares entrar al canon fue la interpretación alegórica que se hizo de él, ¿verdad? O sea, y ahí quien lo salvó al final fue el Rabí Akiva, a través de la interpretación alegórica, cuando plantea de que el novio y la novia del libro de Cantares no se refería así literal a dos seres humanos, sino que se refería a esa relación amorosa entre el Dios de la Alianza y el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, al final, la interpretación alegórica es lo que le permite, digamos, entrar al canon. Pero habían algunos rabinos que no querían dejarlo entrar. Bueno, el rabí Akiva mismo dijo, por mí fuera, dijo, preferiría mil veces que entrara el libro de sabiduría y no el cantar, y no el de cantar. Pero al final entró, ¿verdad? Gracias a la interpretación alegórica que se hizo por ahí. O sea, de esta manera, estimados, hemos podido ver los motivos, el proceso que se sigue y los criterios, ¿verdad? Para seleccionar los libros que al final iban a integrar el Tanakh o Biblia judía, ¿verdad? Incluyendo también aquellos libros que estuvieron a punto de quedar fuera. Así de manera, digamos, panorámica, estos son los aspectos principales. Pero también tenemos el caso del proceso de canonización de la Biblia cristiana o del Nuevo Testamento, ¿no? Y la pregunta didáctica que hemos de establecer, ¿y cómo se formó el canon del Nuevo Testamento? Bueno, aquí vamos a ver de que, así como en el caso judío hubo un proceso, también en el caso cristiano va a haber un proceso, ¿verdad? Y yo acá en este pequeño esquema les presento cómo poco a poco fueron surgiendo los libros que tenemos en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, una breve descripción de su formación. Miren, en el caso del Nuevo Testamento, todo comienza con el movimiento de Jesús. Todo comienza con el movimiento de Jesús. Con los hechos y enseñanzas de Jesús de Nazaret. Ahora, después de que Jesús de Nazaret es crucificado y muere, su recuerdo se mantuvo vivo a través de tradiciones orales y escritas. ¿Sí? Siempre la tradición oral, miren, así como lo explicábamos la clase pasada en la parte de la Biblia hebrea. Entonces, a través de tradiciones orales y escritas se mantiene viva la memoria de Jesús. Estamos hablando de que Jesús muere allá por el año 35 aproximadamente de nuestra era. Luego, en los años 40 circulan toda una serie de tradiciones orales y escritas. Y a partir de los años 50 surgen las primeras cartas que tenemos en el Nuevo Testamento.
Y ustedes saben de que los libros más antiguos del Nuevo Testamento no son los evangelios. El hecho que aparezcan en primer lugar los evangelios no quiere decir de que hayan sido los primeros en escribirse, ¿verdad? No. Las primeras en escribirse fueron las cartas paulinas. Y dentro de las cartas paulinas, la más antigua es Primera de Tesalonicenses, que se escribió allá por el año, entre el año 49 y 50 de nuestra era. Entonces, el primer gran escritor del Nuevo Testamento fue el rabino Saulo de Tarso, Pablo. Él escribe sus cartas en la década de los 50. Y un par de décadas después se van a escribir los evangelios también, los evangelios y hechos. Bueno, el primero de los evangelios, que es Marcos, se escribe entre finales de los años 60 y comienzos de los años 70. Luego, evangelios como Mateo y Lucas, incluyendo el libro de Hechos, van a ser escritos entre los años 80 y 90, ¿verdad? A mediados de los 80, finales de los 80 aproximadamente. Y luego, allá por los años 90, se, 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 se termina de redactar el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es redactado a finales de los años 90, entre mediados y finales de los años 90, casi contemporáneo al libro del Apocalipsis, ¿verdad? Que también se escribe entre mediados y finales de los años 90. Y por último, tenemos las cartas deuteropaulinas y universales, ¿verdad? Del Nuevo Testamento, las últimas en escribirse fueron las cartas universales. Y dentro de las cartas universales, las últimas que se escribieron, según la investigación filológica, fueron las cartas petrinas, las cartas de Pedro, que se escriben más o menos allá por los años, entre el año 130 y 135 de nuestra era, ¿verdad? Porque recordemos de que las cartas se llaman así, cartas de Pedro, pero no fue el apóstol Pedro quien las escribió, ¿verdad? Sino que haciendo uso de la pseudonimia, eh, se las atribuyeron a Pedro. Pero en realidad quienes las escribieron fueron cristianos de esta época, ¿verdad? ¿Sí? Para quienes la figura de Pedro era autoritativa y autoritativa, gozaba de mucha autoridad, ¿verdad? Era un referente, por decirlo así. Entonces, de esta manera es como, digamos, se forman los libros que tenemos dentro del Nuevo Testamento. Pero todavía no había canon. Los libros, los libros fueron redactados. Los rollos, los manuscritos andaban circulando, eh, las copias, por supuesto, ¿verdad? Andaban circulando por diferentes iglesias, por diferentes ciudades, pero todavía no existía lo que se conocía como canon cristiano. El canon cristiano, el canon del Nuevo Testamento, también va a surgir poco a poco, a partir del siglo segundo. Y así como hubieron criterios de selección dentro del judaísmo, para el caso del Tanakh, también van a haber criterios de selección dentro del cristianismo, para el caso del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y a continuación, yo les presento los criterios de selección canónica que las comunidades cristianas tomaron en cuenta a la hora de elegir los libros del Nuevo Testamento, en un proceso que se desarrolla entre el siglo II y el siglo IV después de Cristo. No fue de un rato para otro, ¿verdad? No, fue un proceso de 2 a 3 siglos, ¿verdad? Y dentro de los criterios estaban los siguientes. Y aquí van a ver ustedes de que algunos coinciden con los del judaísmo, pero hay algo otros que, digamos, son propios de la tradición cristiana, ¿verdad? Bueno, uno de los criterios fue el de la lectura pública. En este coinciden con el judaísmo, porque también allá, los judíos lo tomaron en cuenta, ¿verdad? Entonces, la tradición cristiana, detrás del proceso de selección canónica, va a tomar muy en cuenta aquellos libros que eran leídos
en las iglesias principales. ¿Sí? El criterio de la lectura pública. Que el libro fuese leído en las iglesias principales durante la liturgia. ¿Y a qué iglesias nos referimos? ¿Cuáles eran las iglesias principales u oficiales del siglo II y III que más influyeron en este proceso? Ah, bueno, aquí destacan las siguientes, miren. Está la iglesia de Alejandría, la iglesia de Roma, la de Antioquía, la de Asia Menor, donde está la actual Turquía, ¿verdad? La de Jerusalén y la de Cartago. Estas iglesias fueron las más influyentes, fueron las principales, hermano. Entonces, los libros que eran leídos en las liturgias, en las reuniones de estas iglesias, gozaron de un punto a favor, por decirlo así. Otro criterio fue el de la autoridad apostólica. Es decir, el libro tenía que proceder de comunidades cercanas a la tradición de los primeros apóstoles o testigos oculares, ¿verdad? Ese fue otro criterio muy importante, ¿eh? Que el libro debía de proceder de comunidades donde, digamos, gente que anduvo con Jesús en su movimiento tuviese influencia, ¿verdad? ¿Mm? El criterio de la autoridad apostólica. Y, por supuesto, también se seleccionaron libros que le dieran a las comunidades cristianas identidad teológica frente a los grupos heterodoxos, ¿verdad? ¿Sí? Libros que les dieran identidad teológica frente a los grupos heterodoxos. Eh, y por eso es de que, digamos, se seleccionaron libros que en términos generales coincidían, por ejemplo, en la forma de, de entender la persona de Jesús, ¿verdad? Y por eso de que se dejaron fuera algunos libros que presentaban algunas imágenes extravagantes de la figura de Jesús, ¿verdad? Entonces, el criterio este de que la teología o la enseñanza del libro debía contribuir a la identidad de las comunidades cristianas frente a los grupos heterodoxos también fue muy, pero muy importante, muy tomado en cuenta. Y en relación con este último, tenían que ser libros que fueran en la línea teológica de las iglesias oficiales y no de las comunidades heterodoxas, ¿verdad? Hay gente que, por ejemplo, se pregunta, ¿y por qué dejaron fuera el Evangelio de Tomás? Yo le escuchaba eso a un youtuber hace un tiempo, un youtuber que es bien conocido en América Latina por su divulgación bíblica. Y él ahí hablaba del Evangelio de Tomás, ¿verdad? Que el Evangelio de Tomás le gustaba, que él lo había leído, que él lo había estudiado, que a él le encantaba. Y él decía, no entiendo por qué lo dejaron fuera del Nuevo Testamento. Claro, o sea, cuando uno lee el Evangelio de Tomás, ahí vemos a Jesús dando una serie de discursos y dichos bellos, bellísimos. Pero, yéndonos a la historia, las comunidades que establecieron el canon del Nuevo Testamento lo dejan fuera porque el Evangelio de Tomás era uno de los libros favoritos de los grupos gnósticos. Y ustedes saben de que el gnosticismo, las comunidades gnósticas, fueron uno de los principales adversarios teológicos para las iglesias oficiales en los comienzos del cristianismo, ¿verdad? Entonces no iban a meter ahí los libros que leían sus adversarios ideológicos, ¿verdad? Entonces por eso dejan fuera a evangelios como este, por más bellos que a nosotros nos parezcan, ¿verdad? Por más bellos que a nosotros nos parezcan. Entonces, y a raíz de esto último, el profesor Gerd Theissen, ustedes saben, Gerd Theissen es uno de los exégetas más destacados del Nuevo Testamento. Theissen dice de que a raíz de todo esto que hemos mencionado, el Nuevo Testamento, viéndolo desde una perspectiva eh, humana, es una síntesis excluyente, dice él.
Es decir, es una síntesis de libros que incluye libros que en términos generales eran leídos por un grupo de iglesias que tenían una misma identidad teológica, pero que dejan fuera muchos libros y muchos escritos que tenían una identidad teológica distinta o con la que no estaban de acuerdo las iglesias oficiales, ¿verdad? Por eso el profesor Tyson lo define así, como una síntesis excluyente, ¿verdad? Y después de ver lo de los criterios para la selección canónica de los libros del Nuevo Testamento, surge la pregunta, ¿y dónde queda la inspiración? Pues sí, porque siempre se nos ha dicho de que los libros que se eligieron es porque estaban inspirados, ¿verdad? Inspirados por el Espíritu Santo. Y acá, en este tema, es donde vamos a ver de que una cosa es lo que ha enseñado la dogmática, la teología sistemática, pero otra cosa es lo que uno descubre a través de la investigación bíblica, a través de los estudios bíblicos, ¿verdad? Porque ante la pregunta esta de dónde queda el tema de la inspiración, de si la inspiración fue uno de los criterios que influyeron en los libros que entraron a la Biblia, en este caso el Nuevo Testamento, debemos de mencionar lo siguiente, ¿verdad? Número uno, en el judaísmo prácticamente no se habló de inspiración. O sea, el tema de la inspiración no era un tema central en la teología judía. Los pocos que van a hablar de inspiración van a ser sobre todo los judíos de la diáspora, principalmente los que vivían en ciudades como Alejandría o en ciudades de cultura griega, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el tema de la inspiración, tal como se le concibió después en la teología cristiana, tenía, digamos, raíces más de tipo griego, platónicas. Entonces, el judaísmo de Palestina, el judaísmo más nacionalista, prácticamente no habló de inspiración. Habló de revelación, sí. Habló de revelación, claro que sí. Algunos profetas, a los profetas los consideró llenos del Espíritu de Dios, sí, claro que sí. Eso no se niega. Pero del concepto de la teología de la inspiración, tal como se entendió a partir de los padres de la iglesia, que es más de origen griego platónico, de eso no se habló mucho en el judaísmo. Los pocos que hablaron del tema, como les repito, fueron judíos de la diáspora, gente como Filón, por ejemplo. O sea, todo esto lo menciono a manera de preámbulo porque hemos de recordar una cosa. El canon de la Biblia hebrea lo seleccionan judíos y el canon de, del Nuevo Testamento va a ser seleccionado por cristianos de los siglos II, III y IV, donde el tema de la inspiración era importante, pero no era el principal, no fue el criterio principal. Fue un criterio, sí, fue un tema importante, sí. El libro tenía que ser inspirado por el Espíritu, porque ya en la época de los padres de la iglesia, la teología de la inspiración de origen griego platónico ya tenía más fuerza, pero no era un criterio principal. Eso es lo que, digamos, nos demuestran la investigación bíblica, los estudios bíblicos, ¿verdad? A diferencia de lo que ha enseñado a veces la sistemática, que lo ha presentado como uno de los criterios principales, ¿verdad? Entonces, siempre en este tema es bien importante ver lo que comenta el doctor Antonio Piñero. ¿Por qué cito aquí al doctor Antonio Piñero? Ah, porque él es uno de los mayores especialistas en orígenes del cristianismo y en la literatura del cristianismo primitivo. Y él como investigador, partiendo de la historia, menciona lo siguiente.
en torno al tema este. Mira. Y por eso se los cito de manera literal. Le hacen la pregunta, ¿tuvo alguna importancia el criterio de la inspiración divina de un escrito para entrar a formar parte del canon del Nuevo Testamento, de los libros sagrados de los cristianos? Y él responde, y se los cito de manera literal la respuesta. No estrictamente, aunque haber sido un texto inspirado por el Espíritu era una condición o prerequisito previo. Pero no todo lo inspirado entraba en la lista, pero tampoco entraba nada en ella si no se consideraba inspirado. Y de ahí le hacen la otra pregunta, ¿verdad? ¿Por qué no sirvió estrictamente la inspiración como criterio de selección? Es decir, ¿por qué el tema de la inspiración no fue un criterio principal? Pues, sino que los criterios principales son los que acabamos de dar. Y la respuesta literal dice así, porque en aquellos tiempos de la iglesia, estamos hablando de los siglos 2, 3, 4, muchísimos cristianos se consideraban inspirados. Y si se hubiese admitido un escrito en el canon por ese motivo, es decir, si el criterio de estar inspirado hubiese sido el principal, dice Piñero, el Nuevo Testamento de hoy tendría cientos o miles de libros. Si hubiese sido, digamos, un criterio principal, ¿verdad? Entonces, a raíz de esto es que se menciona, ¿no? Sí, el tema de que estuviese inspirado por el Espíritu fue importante, sí, no se niega a eso, pero no estaba dentro de los criterios principales. A raíz de lo que este investigador plantea, ¿verdad? De que si hubiese sido el criterio principal o determinante, hubieran entrado muchos más, ¿verdad? Entonces, fue tomado en cuenta, pero no era un criterio principal. Los criterios principales fueron los que acabamos de mencionar, ¿verdad? Y por supuesto, todos los libros que entraron al Nuevo Testamento, seleccionados por las iglesias oficiales, eran considerados inspirados por el Espíritu de Dios. En una época que dentro de la tradición cristiana, la teología de la inspiración de origen griego ya tenía, digamos, más desarrollo, ¿verdad? No así en el judaísmo anterior, que como lo hemos explicado, en el judaísmo antiguo, la teología de la inspiración no tuvo mucha influencia, ¿verdad? Y la pregunta, ¿verdad? ¿Y a qué se refiere la segunda de Timoteo 3, 16 al 17? Que toda escritura es inspirada por Dios. Miren, por cuestiones de tiempo me limitaré a decir lo siguiente. Cuando aquí Timoteo, la carta de Timoteo dice toda escritura, grafé, no se está refiriendo a la Biblia que nosotros conocemos en la actualidad, porque cuando esta carta se escribió todavía no existía el canon, todavía no existía la Biblia con el formato de libro que actualmente conocemos. Por el momento, únicamente les diré que cuando Timoteo habla de que toda escritura es inspirada por Dios, se está refiriendo principalmente a los libros que nosotros hoy conocemos como Antiguo Testamento. A eso es a lo que se refiere ahí ese pasaje, ¿verdad? Y en el contexto de Timoteo, él está pensando sobre todo en la traducción griega del Antiguo Testamento, que que los judíos de la época atacaban debido a que estaba escrita en lengua griega. Entonces, él, haciendo uso de la categoría inspirada por Dios, defiende a dicha traducción griega del Antiguo Testamento. Pero bien, ese es un tema que más adelante lo vamos a profundizar. Y acá, ya para ir finalizando, les comento de que el Nuevo Testamento, su proceso de formación canónica tuvo tres grandes etapas. La primera etapa, tal como lo propone el profesor William Morris,
va del año 50 al 200 después de Cristo. Y aquí lo más importante a destacar es lo siguiente. El gran motivador para que las iglesias oficiales empezaran a formar el canon del Nuevo Testamento fue este señor, ¿ve? Marción. Porque Marción, para aquellos que no lo saben, fue el primer cristiano en elaborar un canon del Nuevo Testamento. Fue el primero en elaborar un canon del Nuevo Testamento. Solo que Marción, debido a que era un poco antisemita, dejó fuera los libros de la Biblia hebrea y dejó fuera muchos libros que actualmente tenemos en el Nuevo Testamento. Marción, por ser de línea paulina, únicamente incluyó las cartas de Pablo y el Evangelio de Lucas. Las cartas de Pablo y el Evangelio de Lucas eran los libros que integraban el canon de Marción. Y eso él lo hizo allá por mediados del siglo II, ¿verdad? Entonces, en respuesta a esto que Marción había hecho, al canon de Marción, las iglesias oficiales deciden iniciar el proceso de selección canónica que hemos venido explicando, ¿verdad? Con los criterios que hemos explicado. Entonces, a partir de aquí, a partir de estos años, a partir de mediados del siglo II, allá por los años 160, se inicia el proceso de selección canónica del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y en ese proceso de selección canónica, uno de los primeros cánones que surge es el de Muratori. El canon de Muratori, de finales del siglo II, tenía los evangelios, el libro de Hechos, 13 cartas paulinas, dos cartas de Juan, Judas y Apocalipsis. Y además incluía un apócrifo, hoy considerado apócrifo, ¿verdad? El Apocalipsis de Pedro. Entonces, el canon de Muratori fue como un primer ensayo, ¿verdad? Del, 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 del canon cristiano, del Nuevo Testamento que tenemos actualmente. Y de ahí pasamos a una segunda etapa. Esta segunda etapa, según el profesor William Morris, va del año 200 al 325. Y en esta segunda etapa van a ser muy, pero muy influyentes dos grandes teólogos, ¿verdad? Orígenes de Alejandría y Eusebio de Cesarea, ¿no? Casi contemporáneos de ellos. Orígenes va a formar también su canon, ¿verdad? Así como ya lo había hecho el canon de Muratón. Y Orígenes de Alejandría, él, en su canon, va a introducir 4 evangelios, 13 cartas de Pablo, primera de Pedro, primera de Juan, el libro de Hechos y Apocalipsis, 21 en total. Y dijo además de que la carta a los hebreos también podía ser considerada canónica, a pesar de que no se conocía su autor. Entonces, aquí tenemos ya un nuevo ensayo o prueba de laboratorio de lo que luego será el canon oficial del Nuevo Testamento. Y un, un poquito más adelante vendrá Eusebio de Cesarea, ¿verdad? El famoso escritor de la historia eclesiástica, quien también va a proponer su canon, que él lo divide en 3 partes. Él habla de libros reconocidos, cuestionados y libros espurios. Y dentro de los libros reconocidos en todas partes, él incluye estos que ustedes ven acá. Y dentro de los cuestionados, él menciona a Santiago, Judas, la segunda Petrina y segunda y tercera de Juan. Y este canon de Eusebio de Cesarea es el que, digamos, más va a influir eh, en la tercera etapa, ¿verdad? Que es donde ya se define de manera oficial el actual canon del Nuevo Testamento. Y la tercera etapa, según la propuesta del profesor William Morris, va del año 325
al año 397 de nuestra era. Es decir, ya estamos aquí en el siglo cuarto. Y acá, en esta etapa, a lo largo del siglo cuarto, se dan toda una serie de pronunciamientos oficiales de algunas personalidades y de los primeros concilios de la iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, aquí va a ser muy influyente el concilio de la Odisea, celebrado en el 363, el cual promulgó una lista de 26 libros canónicos, ¿no? Exceptuando el Apocalipsis, ¿verdad? Y este señor llamado Atanasio de Alejandría va a ser determinante en el tema del canon del Nuevo Testamento, ya que Atanasio, en la carta festal número 39 del año 367, fue el que definió un canon de 27 libros, que corresponde exactamente a nuestro Nuevo Testamento actual, con la única diferencia de que cartas como Santiago, las de Pedro, las de Juan y Judas aparecen después de Hechos, así como en los manuscritos primitivos, ¿verdad? Ya después se pusieron al final. Y en el 397 el concilio de Cartago aprueba oficialmente esta lista que propuso Atanasio, ¿verdad? Y este canon pues se difundió y popularizó, este que el concilio de Cartago oficializó, siguiendo la lista de Atanasio de Alejandría, va a ser el que va a difundir y a popularizar la Vulgata Latina de Jerónimo a partir del siglo quinto. Es decir, esta Biblia es bien importante por dos cosas. Número uno, porque con ella surge el formato de Biblia como libro que nosotros actualmente tenemos. Antes había manuscritos, pero con ella surge la Biblia como un libro, con ese formato de libro que actualmente tenemos, ¿verdad? Como un libro con una pequeña biblioteca. Pero además va a ser la Biblia que va a difundir y a popularizar el canon de la Biblia cristiana que se había aprobado y oficializado en Cartago, siguiendo la propuesta de Atanasio. ¿No? Pero es todo un proceso el que es así, donde participaron diferentes agentes, ¿verdad? Y 2 siglos después, 3 siglos después, en el año 692, en Constantinopla, se ratifica el canon del Nuevo Testamento para las iglesias tanto de Occidente como para las de Oriente, ¿verdad? Y de esta forma es como se define el canon de la actual Biblia cristiana, Antiguo y Nuevo Testamento, que nosotros en las iglesias cristianas, dentro de la cultura cristiana occidental, tenemos y leemos en la actualidad, ¿verdad? Y por supuesto siempre hay libros que estuvieron a punto de quedarse afuera, así como lo explicábamos en el caso de la Biblia judía, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del Nuevo Testamento, el Apocalipsis de Juan estuvo a punto de quedarse afuera. Algunas comunidades no lo querían porque les parecía un libro un poco raro. Y había iglesias que tampoco lo querían porque decían, eh, no nos conviene un libro que critica fuertemente al Imperio Romano, ¿verdad? Estuvieron a punto de dejarlo fuera, pero lo incluyeron debido a, a esa utopía, ¿verdad? De cielos nuevos y tierra nueva que se menciona en la parte final del libro, y debido al mensaje de las 7 iglesias. Pero fueron libros que estuvieron a punto de quedar fuera del canon del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y la famosa pregunta de si Constantino influyó en el canon del Nuevo Testamento, no, no. Eso es un invento que se creó Dan Brown en el libro este del Código Da Vinci, ¿verdad? Es algo que no tiene base histórica, tiene base histórica. El canon del Nuevo Testamento se define a lo largo de un proceso tal como lo hemos explicado. Y llegamos a la actualidad, ¿verdad? En la actualidad, y ya con esto termino, tenemos diferentes cánones también. O sea, nunca ha habido un solo canon y en la actualidad tampoco hay un solo canon. Los católicos tienen su canon, que se define en el Concilio de Trento. La tradición protestante y evangélica, a la cual pertenecen la mayoría de los que estamos acá,
tiene su propio canon también, tiene su propio canon de 66 libros. Pero yo acá les menciono un punto bien importante. Las Biblias evangélicas, hubo un momento que tuvieron los libros deuterocanónicos, pero los sacaron debido a diferentes motivos, ¿verdad? Que es algo que vamos a ver en los próximos temas. Entonces, el canon actual de las iglesias protestantes y evangélicas tiene 66 libros, ¿no? 39 en el antiguo y 27 en el nuevo, ¿verdad? Igual, las iglesias ortodoxas, ¿verdad? Las que están allá por Rusia, Grecia, países de Oriente, tienen también su propio canon, ¿no? Con los libros que yo les menciono acá, ¿sí? Todos estos libros, ¿sí? En las iglesias ortodoxas se lee Tercera y Cuarta de Reyes, se lee Primera y Segunda de Esdras, se lee Tercera de Macabeo. Las iglesias ortodoxas que están allá por Rusia, a donde va el señor Putin, ¿verdad? Este es el canon de dichas iglesias. Incluso en iglesias pequeñas como las de Etiopía, la iglesia de Etiopía también tiene su propio canon en la actualidad, donde incluyen el libro de Enoch. La iglesia de Etiopía es una de las pocas que en la actualidad, en su canon bíblico, incluye el libro de Enoch, un libro que era leído por los primeros cristianos, pero que no fue incluido en el canon que, digamos, se establece en los concilios que hemos visto, ¿verdad? Entre los siglos 2 y 4 se deja afuera. No lo meten ni los judíos ni los cristianos. Los judíos no lo meten a su canon porque era un libro muy leído por los cristianos, ¿verdad? Pero la iglesia etíope sí lo lee, lo incluyó en su listado canónico, aún en la actualidad. Entonces, de esta forma, estimados, hemos podido ver el proceso, hemos podido ver qué es un canon, qué es el canon, los motivos, el proceso de selección canónica, los criterios de selección y el hecho de que aún en la actualidad no hay un solo canon, sino que tenemos cánones. Y a veces en nuestras mismas iglesias, como dicen algunos, hay canon dentro del canon, ¿verdad? Porque aunque hay libros que están en nuestras Biblias, no todos se leen, ni todos se predican, ni todos se enseñan en las iglesias o comunidades de estudio, ¿verdad? Es lo que algunos llaman canon dentro del canon, ¿verdad? Y por último, pues los libros de referencia para que ustedes puedan seguir profundizando en esta temática. Entonces, termino acá mi presentación. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta, puede hacerla en este momento.